Queridos jóvenes, continuamos con la segunda parte de nuestra clase dedicada a la relación entre culturas. Habíamos visto cómo nuestro autor, Joseph Sterman, nos da una serie de posibilidades eh, en las cuales pueden encontrarse las relaciones entre culturas. Y lo hace de manera histórica, hace un repaso de esas posibilidades. Y como decíamos, al momento de enseñarnos esas posibilidades, del pasado también nos está enseñando las posibilidades que puedan darse en el futuro. En este recorrido estamos con nuestra presentación. Recordemos que estas son las posibilidades que pueden darse en la relación entre culturas. Habíamos iniciado este recorrido por lo que es la multiculturalidad o pluriculturalidad, que como tal supone el reconocimiento de varias culturas en una sociedad. En el caso de nuestra sociedad, o en todo caso nuestro país, Joseph Sterman dirá que ahí está el reconocimiento de que somos una sociedad multicultural. Sin embargo, la proyección hacia la interculturalidad todavía es un tema pendiente. En estas formas de relacionamiento, entonces encontramos todas las posibilidades que se han venido dando, no solamente para el caso boliviano, sino también para otros casos. Bien, ya hemos visto lo que es la multiculturalidad o pluriculturalidad. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo antes de los años 80 del siglo pasado o hasta el siglo pasado, cómo la tendencia monocultural estuvo fuertemente marcada en América Latina. Sin embargo, a partir de los años 80 del siglo pasado, se comienza a hablar de que somos una sociedad multicultural. En los años 90, Bolivia reconoce en su constitución que somos una sociedad pluricultural, y ya con la nueva constitución se habla de un Estado plurinacional, o en todo caso, la constatación de que en nuestro territorio tenemos varias culturas. Bien, habíamos quedado ahí en esta posibilidad de la multiculturalidad o pluriculturalidad. Pasemos a lo que es la monoculturalidad. De hecho, eh, esta es una tendencia que se ha tratado de... En realidad es una tendencia que se ha acentuado por parte de los grupos dominantes, de pensar que tenemos una identidad cultural única. Eh, Joseph Sterman nos dice, claro, la monoculturalidad sobre todo se da en el espacio de formación del Estado-Nación. ¿Qué es lo que pasa? No solamente acá en América Latina, sino en el transcurso de lo que ha sido la formación del Estado Nacional, tanto en Europa como después América y después el resto del mundo. Bueno, la idea pasa por el hecho de que una vez que se crea una entidad territorial llamada Estado, el gran desafío para todo Estado es crear una especie de identidad nacional, una identidad que obviamente esté mm, por encima de las identidades dentro de sí, o que puedan darse en la sociedad. Entonces, todo Estado nacional siempre se ha planteado muy bien cómo vamos a proyectar una identidad nacional donde todos nos sintamos reconocidos. Pero como el Estado en sí mismo es una, es una construcción política, obviamente los temas culturales no pueden resolverse eh, desde esa perspectiva, sino a través del reconocimiento de que no solamente un Estado puede abarcar una sola cultura, sino varias. Pero en este proceso de creación de los Estados nacionales, obviamente una primera inquietud era, muy bien, cómo generamos una identidad nacional donde todos nos sintamos reconocidos. Y esto ha hecho que
a pesar que Sterman no lo dice, pero sin embargo, ya desde la perspectiva política, esa identidad política va a ser en función de el otorgamiento de la ciudadanía, ¿no? A la población. Es decir, independientemente de que pertenezcamos a distintas culturas, eh, todos somos ciudadanos. Y eso es lo que en términos políticos nos iguala. Y aquí es donde eh, Sterman no visualiza prácticamente lo que es el tema de la ciudadanía, porque en realidad se supone que al imponer una sola cultura, el reconocimiento de la ciudadanía se da en función de reconocer justamente el dominio de esa cultura. Eh, pero hay que precisar, y esto vuelvo a reiterar, no lo dice el texto de Joseph Sterman. Una cosa es la identidad política y otra cosa va a ser la identidad cultural. En la identidad política es la que nos otorga la ciudadanía, el reconocimiento de que todos, independientemente de nuestra cultura, de nuestro color de piel, de nuestra educación, vamos a ser reconocidos por el Estado como ciudadanos. Bueno, este proceso de lo que se llama ciudadanía no está acá y lo que sí vamos a hacer en una clase al momento de ver las estructuras vinculadas a la diversidad institucional, vamos a ver cómo el concepto de ciudadanía nos ayuda a pensar políticamente y no culturalmente a la política misma. Bueno, es así que los estados nacionales primero afrontan el tema de la identidad nacional y muchos, muchos estados han tratado de imponer una sola cultura a toda la población, cuando en realidad lo que se trataba era de imponer, bueno, perdón, no es la palabra correcta, imponer, mil disculpas, cuando en realidad lo que se trata es de construir un reconocimiento político por parte del Estado que se da a través de la ciudadanía. Bien. Ahora, Joseph Sterman nos habla de que, claro, al momento de construir los estados nacionales, se van creando en función de una cierta artificialidad, es decir, como ese sentido de identidad nacional que la reconocemos en lo que es la bolivianidad, lo que es la peruanidad, la chilenidad, etcétera, son, son construcciones que vienen socialmente hablando y en algunos casos, por supuesto, impuestas desde el Estado y que tienen un carácter absolutamente artificial. Bueno, todas las relaciones, todo lo que hace el ser humano al momento de ir formando la sociedad es algo que puede decirse son construcciones artificiales, pero lo artificial no en el sentido negativo, como si fuera algo que supuestamente va en contra de lo natural, no es así. Toda construcción de identidad, por supuesto, es uh, artificial, ¿no? Y tal vez eso hace falta aclararlo en el texto de Joseph Sterman. O sea, una cultura también es una construcción social y por lo tanto se puede decir que es artificial. Lo mismo pasa que con lo que es la identidad nacional, no la identidad cultural, la identidad nacional en relación al Estado. Eh, son construcciones artificiales, por supuesto. Y ahí es donde toda la creación de símbolos, todo lo que pueda ser esa, esos instrumentos para que todos nos sintamos reconocidos, obviamente tienen un carácter artificial. Entonces, hay un autor que nos habla de comunidades imaginadas, es decir, que cada uno de nosotros va proyectando en su ideario mental o en la imaginación una determinada proyección de lo que significa este tipo de identidades nacionales, lo boliviano, eh, a diferencia de otras identidades. Cuando ustedes piensan en Bolivia y la identidad de ser boliviano, ¿en qué están pensando?
Y de hecho nuestra constitución eh, eh, va a señalar, llegado el momento, en uno de sus artículos, que como que la nación boliviana es la gran articuladora de las otras naciones, de las 36 que están reconocidas en nuestra constitución. Pero ahí lo boliviano es, digamos, lo que aglutina a todos. Entonces, es muy difícil eh, no salir de, digamos, de estos parámetros de monoculturalidad, eh, donde, claro, puede llegar un momento en donde la identidad nacional pueda ser sinónimo de identidad cultural. Sin embargo, tal como está proyectado y donde es posible seguir construyendo esa idea de la pluralidad en nuestro Estado, está en el hecho de que, muy bien, culturalmente somos, eh, culturalmente hablando, somos diversos, pero en términos de identidad nacional seguimos siendo bolivianos. Hasta ahí esa es una identidad que nos otorga el Estado en términos políticos, ¿no? Y todas son construcciones, por supuesto, es una construcción artificial. Entonces, no nos podemos escapar de aquello. Entonces, siempre la monoculturalidad puede ser confundida con esto de la identidad nacional, que así es como lo visualiza Joseph Sterman, cuando en realidad no estamos hablando de la construcción de un Estado. Hoy en día, claro, ya no puede ser concebido en términos de construcción de una identidad cultural, sino es una identidad política, ¿no? Yo tengo la ciudadanía boliviana, entonces yo soy boliviano, ¿no? En la medida en que ese Estado me reconoce en mis derechos y en mis obligaciones. Yo puedo tener dos ciudadanías, ¿no? Hay esos casos donde uno puede adquirir, puede tener doble ciudadanía. Yo puedo ir a Estados Unidos, sacar la ciudadanía estadounidense y obviamente sin perder el hecho de que sigo siendo ciudadano boliviano. Lo mismo pasa, ¿no? Como hay muchos connacionales que se fueron a España y han podido sacar la nacionalidad española sin perder eh, su nacionalidad boliviana, es decir, no puede ser reconocido en dos nacionalidades. Pero eso no es en términos culturales, sino son en términos políticos. Y esto es algo que, de hecho, Sterban no lo va construyendo en profundidad, pero que sin embargo este modelo ya estaba presente incluso durante la época de los romanos. Los romanos, ustedes recordarán la historia del apóstol Pablo, cuando tenía que ser juzgado al momento de haber predicado el Evangelio, que era algo eh, no reconocido, digamos, por los romanos al principio. Al momento de ser juzgado, el mismo apóstol Pablo dice, yo quiero ser juzgado como ciudadano romano, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo era ciudadano romano. Y en ese sentido, el apóstol Pablo lo que hace es recurrir a la política para ser juzgado en términos de ciudadano romano. Ahí no estaba, el apóstol Pablo recurre a aquello como indicando que yo no quiero ser juzgado como cristiano, yo quiero ser juzgado como ciudadano romano. En el mundo terrenal, eso es lo que va. Creo que esa es una lección del apóstol Pablo que uno tiene que tomar en cuenta al momento de pensar y de proyectar lo que hoy en día son los estados, ¿no? O la identidad nacional. La identidad nacional es una identidad, por supuesto, artificial, pero que trata de aglutinar a distintos tipos de identidades culturales. De todas formas, lo que nos dice Sterman en relación a la monoculturalidad y que eso se ha asociado a lo que es la construcción de los estados-nación, por supuesto, es evidente. Solamente para no generar confusiones, eh, a veces ya se ha unido la identidad cultural con la identidad nacional, cosa que no es apropiada. Bueno, según Joseph Sterman, a nivel mundial, la monoculturalidad solo puede sostenerse mediante
un proyecto económico, político y militar globalizante. Eh, Hasta el momento eso no ha ocurrido, ¿no? O sea, en el mundo global no hay una identidad eh, que uno pueda decir es la que va dominando. Seguramente por ahí ustedes han tenido la oportunidad de viajar, no solamente a un espacio que esté ligado a América o Europa, tal vez han podido viajar a, a- a otras regiones del mundo, puede ser el África, Oriente Medio, el Asia, y ahí ustedes se van a dar cuenta de que obviamente aquello que llamamos, o que podía ser parte de nuestra cultura, ya no se cultiva, ¿no? Entonces, donde uno piensa ver iglesias, no hay iglesias, ¿no? Por ejemplo, el budismo ha sido, si bien no es una religión que haya monopolizado, digamos, el Asia, sin embargo, está presente los famosos monasterios budistas, están presentes en otros lados, digamos, del Asia, ¿no? Sobre todo en China y en Japón. Cosa que aquí no vemos, ¿no? Nunca en Bolivia hemos visto un templo budista. Lo que sí hay son iglesias, ¿no? Entonces, cuando cambiamos la mirada, por supuesto, ahí nos damos cuenta de lo relativo que incluso puede ser hablar de monoculturalidad. Y ese tal proyecto que podía darse, por supuesto, eh, y sostener un proyecto monocultural a nivel global, puede resultar hasta un desacierto, ¿no? Eh, Ahora, aquí Joseph Sterman nos señala, claro, ese intento en realidad no es intento, ¿no? Lo que pasa con los fenómenos de la globalización es que a veces puede parecer que se está imponiendo cierta cultura, cierta forma de ser a todos los seres humanos, cuando en realidad eh, es medio complicado hablar de cultura. Por ejemplo, en la diapositiva ustedes están viendo que hay una afirmación de Joseph Sterman que dice en nuestra era de la globalización económica y mediática, una cultura del mercado difusa intenta imponerse a todas las culturas existentes. Pero cuando ya hablamos de cultura del mercado, nos referimos, mm, claro, es un concepto muy ambiguo, que en realidad resulta muy eh, hasta contradictorio en el sentido de que, claro, el hecho de que yo pueda, eh, al momento de actuar económicamente, incluso amparado en la lógica del mercado, la libre competencia, si eso tiene algo que ver con la cultura, en realidad las culturas se apropian de esa forma de intercambio a su manera, ¿no? Entonces, eso es tal vez algo que habría que aclararlo acá. Eh, Ahora, aquí dice en la frase que, claro, esta cultura del mercado trata de imponerse a todas las culturas existentes, muchas veces mercantilizando a las culturas subalternas dentro de su lógica neoliberal y consumista. Bueno, aquí Joseph Sterman, eh, si bien eh, nos, uh, nos señala un punto a tomar en cuenta, sin embargo, no está para nada comprobado que la cultura del mercado tenga que ver necesariamente con lo neoliberal. Por ejemplo, los chinos se desenvuelven muy bien, incluso con el tema del libre mercado, al momento de comportarse e insertarse en el mercado mundial, ¿no? Está. Y ahí no tienen pese a que uno podría decir, tienen su cultura, pero sin embargo los chinos no han tenido problemas en insertarse al mercado mundial a través de esa lógica del mercado. Entonces, tal vez aquí Joseph Sterman está siendo un poco reductivo al hablar de cultura de mercado sinónimo de lógica neoliberal consumista. Bueno, eh, hay que ver incluso cómo muchos han hablado de una cultura del capital, lo vamos a ver, por supuesto, en un momento. Bueno, lo que interesa acá es que eso de una monoculturalidad a nivel mundial eh, no hay tal, no existe. Y aquí podríamos dar la razón a Samuel Huntington en el sentido de que lo que hay son civilizaciones. Bien, otro de los conceptos que presenta Joseph Sterman es este de
supraculturalidad o metaculturalidad. Eso quiere decir que esto de supraculturalidad, de supra que es encima, o meta que está encima o más allá, pretende establecer una especie de universalidad de ciertos valores, normas, significados y verdades, recurriendo a un mundo por encima de toda cultura particular. Entonces, Joseph Sterman precisa este concepto en el sentido de que, claro, cuando hablamos de supraculturalidad, como que asumimos que hay ciertos valores, ciertos principios que hay que velar y que pueden cruzar todas las culturas y que están por encima de todas las culturas. Y de hecho ese es el espíritu con el cual, aparentemente, en la perspectiva de Sterman, se presentan los derechos humanos. Les recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó en 1945, la sociedad internacional finalmente propuso, para nunca más tener esas experiencias tan dolorosas, propuso la famosa Declaración Universal de los Derechos. Claro, ¿hasta qué punto los derechos universales son universales? Claro, en esta perspectiva muy crítica, obviamente serán universales siempre y cuando todas las culturas, todas las civilizaciones, todos compartamos que hay ciertos valores que nos pueden unir. Eh, Evidentemente podríamos hablar de una supraculturalidad, pero eh, obviamente aquí está el hecho de que podría ser criticable si esa supraculturalidad se imponga por la fuerza. Pero sin embargo, esa supraculturalidad, si es consensuada justamente en ese espacio de las relaciones internacionales, mmm, y todos los países acuerdan que sí es necesario promover ciertos valores que es necesario para la convivencia, entonces no habría ningún problema. Eh, y que de hecho, eh, hasta qué punto podrían estar reñidos con las culturas en particular, eh, no estarían reñidos, sino simplemente es una proyección de una mejor convivencia. Bueno, por ejemplo, el valor de la paz. Quién puede criticar ese valor? O sea, pero sin embargo, alguien podría decir sobre el valor de la paz, ¿eso puede trascender las culturas o es que hace a una determinada cultura? Y si las otras culturas no aceptan la paz, por eso lo que yo propongo va a ser algo malo. O sea, esos son los cuestionamientos que finalmente están detrás de esta visión de supraculturalidad o metaculturalidad. Entonces, como dice Sterman, claro, la supra o metaculturalidad resuelve el problema de la universalidad, universalizando, digamos, ciertos valores, verdades y significados, eh, apelando a una especie de a priori o sentido común, digamos, de la humanidad, donde esos valores sería algo insensato si no se los promueve. Bueno, ese es un tema que siempre es debatible y que por lo tanto no tiene hasta este momento una solución. Y obviamente cuando Sterman se refiere a la filosofía y a la teología, por supuesto, la tradición occidental obviamente ha tratado de universalizar ciertos valores, pero eso no significa que esos valores no puedan ser compartidos por otras culturas y viceversa, ¿no? Otras culturas o otras civilizaciones pueden promover ciertos valores que finalmente se hacen a la convivencia humana, ¿por qué no compartirlos? ¿No? Entonces, eh, la crítica que va a realizar Sterman, digamos, a la cultura occidental, por decirlo así, es que de manera velada está imponiendo ciertos valores universales, como por ejemplo, a ver, ¿dónde hay, cuándo nace la filosofía? Por supuesto, la filosofía nace con los griegos, etcétera. Y hoy en día es posible hacer filosofía en todo el mundo. Entonces aquí es donde aparece la crítica a Occidente, donde supuestamente Occidente diría que no, la filosofía pertenece a Occidente, pero incluso quién es Occidente para poder decir aquello. Yo pienso que no lo ha dicho, o sea, ¿qué voz podría decir?
dentro de Occidente que la filosofía solamente puede ser occidental. En realidad hoy en día también se habla de distintas filosofías, ¿no? En todo el mundo. Es decir, el cultivo de cierta tradición dentro de una cultura no tiene por qué alarmar, en el sentido de que eh, la filosofía puede ser cultivada de principio por cualquier cultura. Lo mismo que, a pesar que esto puede ser algo mm, paradójico, si digamos nosotros desde nuestra perspectiva vemos que la quinoa puede ser un buen alimento, ¿por qué no lo puede consumir todo el mundo? Pues que alguien siendo chino por el hecho de consumir quinoa va a dejar de ser chino, digamos. Eso es algo absurdo. Entonces, dentro de cada cultura tenemos un conjunto de tradiciones. Una de ellas es la filosofía, así como hay filosofía en el lado espiritual, también puede haber en el lado gastronómico ciertos productos que finalmente forman parte de la cultura, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? Y yo lo hago particularmente, a todos creo que nos gusta el chocolate. ¿Y dónde es que el chocolate fue encontrado? Le debemos a los mexicanos. Bueno, hoy en día llamado mexicano, pero cuando los españoles llegaron a estas tierras vieron que en la parte donde ahora es México, obviamente allá se tenía el chocolate. El- lo que hicieron los europeos fue colocar azúcar al chocolate y de allá la magia total del chocolate. Pero al momento de consumir chocolate, uno no es que, no, yo ya dejo de ser de determinada cultura o voy adquiriendo otra cultura, no, simplemente incorporo en mi cultura una tradición que puede ser de otra cultura. Ahora, el tema de los derechos humanos, evidentemente puede tener ese sesgo que dice Sterman, en el sentido de que pueda ser una universalización de la proyección de valores de una cultura hacia otras, pero hay que tomarlo yo creo, por ese lado, ¿no? En este intercambio de tradiciones dentro de culturas, esta tradición de los derechos humanos podría ser una tradición muy interesante para promover la paz en el mundo. Y puede ser seguida por otras tradiciones, por supuesto. Eh, hasta aquí hemos hablado de supraculturalidad. Hay otros que plantean la superculturalidad. Es decir, que se creen mejores. Ahí puede haber que ciertas culturas piensan que sus valores, ciertas tradiciones dentro de cada cultura pueden ser mejores que otras. Entonces ahí es esa tentación de la cual no se libra toda cultura de querer pensar que de mi perspectiva mi cultura es mejor que otra o ciertas tradiciones dentro de mi cultura son mejores que las tradiciones de otras culturas. Entonces, desde el momento en que caemos en la tentación de creernos superiores en estos aspectos a otras culturas, puede aparecer la tentación de imponer esos valores a culturas consideradas subalternas. Eh, de hecho, no hay que desconocer que en esa perspectiva sí ha habido imposición, digamos, sobre todo en lo que ha sido todo el proceso de colonización, ¿no? Esa expansión de Europa, sobre todo a América y también al mundo, obviamente hemos recibido ese mensaje de que, claro, puede haber una supercultura que se imponga a las culturas que son menos cultura. Entonces, pero aquí esta denuncia, digamos, que se establece con este concepto, evidentemente nos hace ver que esto puede dar lugar a muchas distorsiones, ¿no? Considerar que hay una supercultura y hay infraculturas, entonces, obviamente, esto es lo que puede eh, incentivar a que exista esta asimetría entre culturas y pensar que unas culturas deben dominar sobre otras, cosa que es absolutamente algo absurdo. Pero sin embargo, ha estado presente, ¿no? Es decir, cuántas veces encontramos afirmaciones de que, no, hay que imponerse, ¿no? En términos de nuestros usos y costumbres al resto, porque la cosa no va así, ¿no? Sabemos que no. Entonces acá ya Joseph Sterman también va a colocar algunos ejemplos
En el caso de la cultura occidental o la civilización occidental, obviamente eh, el, lo que es el fenómeno del colonialismo y la colonialidad posterior, obviamente puede mostrarnos que sí ha habido esa intención de mostrarse como una supercultura superior al resto. Ah, hasta el día de hoy, por supuesto, hay esos elementos, es decir, que uno piensa que por adquirir ciertas tradiciones de una cultura, sobre todo la cultura occidental, uno va a ser mejor, cosa que obviamente eso es algo relativo. Ahora, claro, eso aplicarlo, por ejemplo, otra vez volvemos a este tema de ciertos hábitos de consumo, por ejemplo, el de la Coca-Cola. Claro, se puede llamar cultura Coca-Cola, simplemente porque todo el mundo le gusta, le gusta la Coca-Cola y hay una tendencia a consumir Coca-Cola. Evidentemente no. La Coca-Cola, en realidad, desde mi perspectiva, no es que sea impuesto como cultura, más bien distintas culturas se han apropiado del consumo de Coca-Cola y lo han hecho a su manera, ¿no? Ahora, obviamente ahí la Coca-Cola tendrá obviamente sus estrategias de mercado para llegar a todas las culturas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos este eslogan que dice destapa la felicidad. Obviamente cada cultura lo puede ver a su manera, este eslogan, y lo que hay que ver es si realmente este eslogan puede resultar eh, impactante para cada cultura, pero eso no significa que se imponga una cultura de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, eso también el, hay que ver que en términos de espacio de consumo, lo que decíamos hace un momento, eh, no por consumir Coca-Cola yo me vuelvo parte de Occidente o occidental, ¿no? O comparto esa cultura del consumismo, ¿no? No es así. Entonces, lo que hay que ver y hay que tener cuidado es que eh, lo que consumimos no nos hace parte de una cultura, ¿no? No por consumir Coca-Cola yo voy a pertenecer a una cultura. Entonces, hasta aquí, eh, que pueda ser un signo de hecho de consumir Coca-Cola, que pueda ser un signo de cómo la globalización neoliberal se va proyectando y va imponiéndose, puede ser una apreciación muy interesante, pero sin embargo, eh, tomar como símbolo de una superculturalidad que está entrando en crisis, no lo sé, pero eso es simplemente la proyección que nos da el libro de Joseph Sterman, que es importante, por supuesto, tomar en cuenta, ya sea para asumirlo o también como una crítica, ¿no? En estas ideologías de la superculturalidad, incluso se habla de la cultura del capitalismo, ¿no? Como y hay muchos que promueven eso, ¿no? El capitalismo es lo único que funciona y por lo tanto en todo el mundo tiene que haber capitalismo. Ahora, considerar esa postura como parte de la cultura del capitalismo, por supuesto, puede ser interesante, como también no, ¿no? En el sentido de que acaso el capitalismo eh, que el capitalismo puede ser creación de una cultura, como digamos, hay estudios que demuestran que sí, el capitalismo ha surgido primero en Occidente, pero sin embargo, hoy en día el capitalismo va permeando a todo el mundo prácticamente. Y había que ver si alguien puede escapar de esa esfera, no tanto de la cultura del capitalismo, sino como una forma de insertarse en la economía, que es eh, muy distinto, ¿no? O sea, las estructuras económicas en realidad pueden permear a distintas culturas y cada cultura puede tener un capitalismo a su manera, por decirlo así. No nos olvidemos que aquí en Bolivia también se ha promovido, no, nosotros vamos a promover un capitalismo andino. ¿Qué sí puede significar eso? Bueno, lo importante es que eh, hay que cuidarse de hablar
o hay que sospechar de aquellos que hablan de que pueda haber una cultura superior a otras. Ese, digamos, creo que es el gran mensaje que hay que tomar en cuenta en esta parte de la superculturalidad. Luego tenemos la transculturalidad, es decir, que está aquello que traspasa, aquello que está en medio de procesos históricos y de sociedades, ¿no? A eso llama transculturalidad, es decir, aquello que atraviesa distintas culturas, en ese sentido de transceder, transcedido, que nos hablan de cómo eh, las culturas se van desarrollando de manera dinámica, ¿no? En un proceso que se llama de hibridación cultural, es decir, vamos adquiriendo pautas, costumbres, formas de ser y actuar de otras culturas que las asumimos y obviamente ya forman parte de nuestro repertorio y nuestro universo cultural. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, tenemos incorporada en nuestros hábitos aquello que se llama o forma parte de la cultura occidental? Obviamente desde el mismo lenguaje, ¿no? Nosotros utilizamos el español para transmitir esta clase, ustedes escuchan esta clase en español. Ahora, eso no significa que obviamente seamos occidentales en el pleno sentido de la palabra. Ya hemos visto ese mapeo de las civilizaciones y como muy bien decía Huntington, Latinoamérica puede ser vista como, por supuesto, hija de la cultura occidental. En algunos casos muchos han hablado de otro occidente, sin embargo, ahí está, siempre es motivo de debate, de disputa sobre cómo vamos a llamar a América Latina, si forma parte de la cultura occidental o no, o qué tipo de cultura es, pero sin embargo, de que tenemos muchos de los rasgos de la cultura occidental, por supuesto que sí, ¿no? Eh, Obviamente, todo ese proceso de la colonización que ha sido impuesto, por supuesto, eh, ha hecho de nosotros lo que somos. Lo importante es tener un espíritu muy crítico justamente para trascender todo aquello. Eh, y nosotros somos, por supuesto, como Latinoamérica, un conjunto, no solamente una herencia, no solamente heredamos la cultura occidental, sino también en nosotros está la cultura andina, está la cultura amazónica y obviamente eso hace parte y le da cierta particularidad a lo que nosotros somos. Ahora que eso llamemos una mezcla, claro, y ahí están las teorías del mestizaje, que para muchos es algo positivo, para otros no, porque, bueno, eh, yo confío en que en la medida en que podamos aflorecer como seres humanos a través de ciertas tradiciones que nos hacen mejores personas, todo va bien, ¿no? Ahora, en este proceso de transculturalización, entonces aquí siempre hay que ver el mapeo de lo que es la cultura que engloba generalmente un determinado espacio geográfico y las subculturas que están dentro de ese espacio. Y eso es lo que le da cierta dinámica, ¿no? No podemos esperar, por ejemplo, que lo andino, eh, antes de la llegada de los españoles, después sea lo andino después de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, muchos hablan de estos procesos como intertransculturalización. Evidentemente puede darse una infinidad de direcciones y hibridaciones dentro de este contacto de culturas y pueden dar resultados que a veces pueden ser insospechados, pero que sin embargo hay que estudiarlos para saber muy bien de qué se trata. Entonces, mm, lo importante que tiene que quedar claro es que estos fenómenos de transculturalización son los que atraviesan las distintas culturas que siempre están en movimiento y es el proceso a partir del cual ciertas culturas se hacen de las tradiciones de otras y viceversa y van dejando algunas tradiciones en el camino, ¿no? Es decir, nadie hoy día estaría dispuesto a seguir la tradición, por ejemplo, de hacer sacrificios humanos, ¿no? Hoy en día, por más de que yo sea un fanático, digamos, de lo que ha sido la cultura incaica, hay ciertas cosas que no las voy a reproducir hoy en día, ¿no? Porque obviamente no, como a sacrificar a los dioses, digamos,
¿no? Agarró una ñusta y ya está. La sacrificó, tampoco así, ¿verdad? Bueno, algo que es también interesante ver en lo que es este desarrollo del texto de Sterman es esta forma de ver a los demás que se llama etnocentrismo. Existe etnocentrismo cuando yo desde mi propia cultura veo a los demás, pero sin embargo lo hago de una manera muy cerrada y voy juzgando, voy viendo a las otras culturas y las critico por eso. Es más, a veces puede ser que mm, te pueda burlarme de lo que hace otra cultura al momento de ver sus hábitos y costumbres. Y podría ser una total falta de respeto, por supuesto. Entonces, hay que, eh, en este caso, para evitar el etnocentrismo, por supuesto, uno tiene que tener una mirada amplia, desprejuiciada de lo que lo que son las otras culturas, ¿no? No porque una cultura esté acostumbrada o sea parte de sus costumbres a andar desnudos, ¿no? Apenas con un taparrabos, alguien puede decir, ay, qué barbaridad, qué obsceno, es absurdo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque la clave está en poder salir de nosotros mismos y poder entender a las otras culturas. Pero hay etnocentrismo cuando yo me encierro en mis prejuicios y juzgo a las otras culturas. eh, es más, y puedo decir, ah, no, me parece raro que eh, en esta parte del mundo adoren a ciertos dioses y en otra parte, y eso puede ir en contra, digamos, de mi imaginación de Dios cristiano. Mm, Se han dado esos casos, ¿no? Donde incluso desde el cristianismo ha tratado de invisibilizar a los otros ídolos, pero finalmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Cada sociedad también tiene todo el derecho de ir promoviendo su libertad de creencias, ¿no? ¿En qué dioses uno va a creer? Claro, una sociedad plural lo que tiene que promover es que cada quien eh, pueda creer en los dioses que mejor vea conveniente. Pero de ahí pensar que hay una sola mirada respecto a lo que es Dios, eso sí puede uno caer en el etnocentrismo. Eh, Ahora, hay muchos tipos de etnocentrismo, ¿no? Tanto en todas partes del planeta. Entonces, incluso acá en el país, bueno, Joseph Sterman coloca el ejemplo de esa famosa distinción entre collas y cambas, ¿no? Que cada uno tiene, eh, claro, cuando uno es etnocéntrico, uno termina criticando ya sea a los collas o ya sea a los cambas, ¿no? Eh, Esa mirada etnocéntrica siempre es una mirada sesgada de lo que es el otro y pues es muy peligroso, ¿no? Llega el momento para la convivencia. Entonces, mm, obviamente, el etnocentrismo nos hace ver, puede llevar a aflorar nuestra parte más oscura. Eh, Ahora, lo que va a hacer Joseph Sterman es colocar dos culturas de ejemplo como tipos ideales. Ahí tenemos la cultura del mundo occidental noratlántico y lo que es la cultura del mundo indígena árabe, africano o asiático, que los va a dividir en dos, ¿no? Culturas individualistas, eh, cuyo eh, mayor representante sería el mundo occidental noratlántico, donde la identidad se da a través del yo, los objetos son individuales, lo que ocurre entre individuos tiene prioridad, hay una interacción voluntaria y un liderazgo de personas. Cosa muy distinta de una cultura colectivista. La cultura colectivista, en una cultura colectivista la identidad se da a través de nosotros, eh, los objetos son grupales, lo que ocurre en el grupo tiene prioridad, la interacción incluso es obligatoria, hay un liderazgo de grupo. ¿Quiénes son las sociedades que mejor representan esta cultura, estas culturas colectivistas? Tenemos el mundo indígena, el mundo árabe, el mundo africano, el mundo asiático. Este es el ejemplo que coloca Joseph Sterman
de dos culturas tipo ideal, la cultura individualista y la colectivista. Pero como es tipo ideal, eso quiere decir que no existe en la realidad, sino más bien lo que se presenta en la realidad se da en mayor o menor grado con estas características. Finalmente está bueno, nos quedan dos más, la intraculturalidad y la interculturalidad. La intraculturalidad se da dentro de una cultura. El gran desafío que tenemos los bolivianos es, nos vemos como una sola cultura o nos vemos con un país de distintas culturas. Y si es así, entre las distintas culturas hay comunicación, puede darse una relación. Y aquí viene el desafío de la intraculturalidad, ¿no? Sobre todo en una perspectiva muy particular mía. Lo que tenemos que hacer es cultivar la intraculturalidad. Si bien hay varias culturas en Bolivia, que podemos decir, bueno, ahí tendríamos que ver cómo proyectamos la interculturalidad, porque hay varias culturas, sin embargo hay algo que compartimos. Todas esas culturas es una historia, una historia de larga data que nos viene ya desde los tiempos de la colonia, y obviamente eso ha calado hondo y obviamente nosotros también compartimos una cultura como bolivianos. Entonces eso es lo que hay que ver eh, y ese es el gran desafío de la intraculturalidad. En una, por supuesto, en un marco de respeto, ¿no? Que uno pueda tener a las distintas perspectivas dentro de la cultura, en lo que Joseph Sterman llamó la disidencia cultural. Es decir, yo puedo estar de acuerdo con nuestras culturas en ciertas cosas y no estar de acuerdo en otras. Eh, y eso va con mi derecho a disentir, digamos, de ciertos hábitos y tradiciones, ¿no? Entonces, no por eso me van a perseguir, ni por eso, ya, ahí está cómo esa disidencia cultural, ese derecho a la disidencia cultural puede ser importante para ir desarrollando los fenómenos de la intraculturalidad, que en Bolivia yo diría es un desafío también pendiente. Y luego tenemos la interculturalidad, que por supuesto va a ser desarrollado ya a partir del siguiente capítulo eh, con mayor profundidad, porque ya vamos a hablar de los principios de la interculturalidad, vamos a ver en qué niveles y ámbitos se da o se podría dar la interculturalidad. O sea, en Bolivia los grandes desafíos siguen siendo la intraculturalidad y la interculturalidad, evidentemente. En las siguientes clases vamos a tener oportunidad de ver ya con mayor profundidad esto de la interculturalidad, porque justamente de eso se trata este texto. Yo les agradezco infinitamente su gentil atención en esta segunda parte de nuestra cuarta clase. Estaríamos la próxima semana ya con nuestra quinta clase y a mitad de camino. Les agradezco infinitamente su gentil atención. Nos estaríamos viendo